chicos a nuestras vacaciones. La idea del viaje es visitar las 7 islas de las Islas Canarias. Gente, estamos en Lanzarote ahora mismo. Llegamos a Fuerteventura, chicos. Nos vamos a descubrir la siguiente isla, que es Gran Canaria. Mi gente, estamos en Tenerife. Gente, llegamos a La Gomera. Cada vez se liquea antes. ¿Cómo me decís ahora mismo? ¿Cómo sabéis que llego aquí o os atropello? Filtrada La Gomera. Chicos, estamos en el Parque Nacional de Garajonay, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. La playa está peligrosa. Dime qué ha dicho. La playa está muy peligrosa. Pues ya estamos llegando, chicos. De hecho, no sé si veis ahí que se ve una isla, pero no es La Palma, porque para ir desde La Gomera a La Palma tenemos que volver a Tenerife, que han sido unos 48 minutos. y medio y 36 segundos. Y ahora nos vamos para La Palma, que no es lo mismo que Las Palmas. La Palma, una isla. Las Palmas, la ciudad de la otra isla, que es Gran Canaria. Tenemos la suerte que no tenemos que bajarnos del barco ni bajar el coche. Ahora hay que estar 1 hora en el puerto y luego 2 horas para allá. O sea, en total son 4 horitas en el ferry montados. Madre mía, chicos. Vaya turra, cielo santo. Qué mejor que llegar de noche para no ver una verga Y con todo cerrado. y cenar en tu culo. Qué bueno. ¡Vamos! Mi gente, ahora sí. Vamos a La Palma. Un poquito de cena, por favor, lo que sea, yo me lo meto. Oye, qué buen sitio has buscado, ¿no? Lo único que le falta es estar abierto. Mira, abierto. Cierra a las 12. Pegó un puñetazo. Oye, que a lo mejor es por el otro lado, ¿eh? A ver, voy a tocar. Buenas. Bar absolutamente histórico. Nos han salvado. Me he pedido un bocata de la casa a tomar por él. Hemos pedido una ensalada para compartir de primero y mirad lo que han traído, no me lo puedo creer. Queso, carne, lleno de patatas fritas. Se han liado. Se han liado con la lechuga y eso. Bueno, va, me lo voy a comer. No puedo ir yo a molestar a la cocina. Mirad qué maravilla. Lomo, huevo, lechuga, tomate, Cebolla, queso por aquí. queso. Todo. Chavales, 5 euros de bocata. Vale, Sofía, ¿me tienes que decir los nombres de estos jugadores? No, al revés. Tú dices los nombres y yo los señalo. A ver, di el que sabes. Lamin. Feliz cumpleaños. ¿No sabes ninguno más? No me lo creo. Este Lo tienes que saber. Benzema. La has dicho ahora. Vinicius. Te digo los 3 nombres, porque este señor, que lo ponga la gente en los comentarios. Os pido disculpas, es jugador de Las Palmas de Gran Canaria, pero no lo conozco. Vale. Te digo los 3. Griezmann, No. Isco No. y Mbappé. Mbappé. Claro, y es el ¿Vale? bailecito, ¿Y claro. quién es Griezmann y quién es Isco Alarcón? Vale, este es Isco y este es Griezmann. ¡Vamos! ¡Bumba! ¡Sí! Buenos días. Bienvenidos a nuestro hotel de La Palma, que se llama Hotel Princesa, chicos. Esa no, Princes. No es baloncesto, es básquetbol. A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet. Nada más entrar, chicos, tenéis aquí el bañito. Buenas. La bañera, tal, tucu. La ducha es grande. La verdad que es una habitación que está bien en la cama. Mirad cómo la tiene ya Sofía, que no tiene ningún tipo de respeto por vosotros ni por el vídeo. Y nada, chicos, si es que la habitación se enseña en 3,4 segundos. Ahora bien, lo bueno de este hotel no es la habitación. Nos ha costado, no recuerdo el total, pero vamos a estar aquí 4 noches, la que ya hemos dormido 3 más, y sale a 241 euros por noche. Nosotros estamos justo aquí y mirad que relativamente cerca está toda la zona afectada por el volcán, del volcán que se le fue la cabeza y pegó una erupción brutal. Obviamente iremos aquí, nos hemos estado informando y creo que hace falta guía porque es una zona que todavía tiene calor y hay cierta actividad por allí, o sea que es una puta locura. Y como os decía, lo heavy de este hotel no es la habitación. Este es el hotel, amigos, es gigante. Nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? Es una zona solo de adultos. Aquí hay spa
Y luego aquí hay gimnasio, o sea, el hotel es realmente gigante. Y si salimos por la terracita, para pan, tracatán. Mira qué pedazo de locura. Allí asoma otra piscina, aquí hay más. Hay 2 personas en una piscina de 4 kilómetros. El océano Atlántico de fondo. Bien, ¿no? Vamos a dar una pequeña vuelta, a ver qué nos encontramos, a ver si nos tomamos un café o comemos algo. Seguimos descubriendo que esta isla promete. Y así es como se llama la parte de adultos, esencia. Qué locura que sea un adulto, ¿no? Mentalmente, no creo. Muy heavy el contraste de cómo está todo esto vacío y allá al fondo es la zona normal del hotel y hay más gente que en mi culo. Creo que el desayuno era allí. Acababa a las 10. Sabéis dónde estábamos a las 10, ¿no? Mirad qué top, que hay una parte aquí como más privada con baño de vapor, saunita y hay allí también una piscina. No quiero grabar a la gente que está allí tranquilamente. Saunita va a caer. La echo de menos de la velada, tío, porque yo hacía la sauna para adaptarme al calor de Sevilla, que luego no fue tanto, pero la sauna es increíble cómo te deja totalmente relajado y antes de dormir es brutalísimo. Buah, mirad qué top esta terracita que hay aquí. Cómo se ve el agua de bonita, tío. Y de cristalina. Ya sabéis, chicos, que siempre nos gusta decir tanto lo bueno y lo malo. Y este buffet, donde nos estábamos pensando comer, es rarillo tirando a rarete. No nos ha llamado así de primeras. No sé si veis algo apetecible y tal, pero bueno, ya cada uno lo que quiera. Dios mío, señores, lo grande que es esto. Para ir al gimnasio parece que estoy atravesando La Palma. Aquí hay más restaurantes, La Tasca, Food Market. De verdad que estoy en otro país. Este buffet la verdad que está mejor. Y mola porque en cada uno siempre hay una parte de solo adulto. Vale. Se cancela el deporte, zona de recreativo. Vale, chicos, tras 12 kilómetros caminando, lo tenemos. Parece que hemos llegado al gimnasio. Horario guiri al máximo. A ver. Me cago en la puta. Con un poquito de Tecno Gym. Hostia, no me lo puedo yo creer jamás. O sea, esto podría ser un gimnasio, solo que está dentro del hotel. Hemos ido a gimnasios peores que este gimnasio y solamente era gimnasio. Que este gimnasio del hotel. Uy, el saquito, me acordaré de boxear. ¡Pam! El jab de Ilia. Luego, ¡pam! Ha llegado el momento de ver cuánto he rebotado después de la velada. Peleé en 70 kilos, ¿no? 70 como algo. Bueno, ahora voy vestido. Bueno, not bad. 72,1 con ropita, que no he cagado todavía. Bien, ¿no? Oh, wow. ¿Sabéis lo que es todo esto, verdad, chicos? Efectivamente. Plátanos de Canarias. Dios, todos los que hay. Míralos aquí de cerca. Bueno, estos todavía están pequeñitos y verdes, pero tal cual, señores. Un día más en el que son las 4 de la tarde y no hemos comido. Somos lo peor. Pero llevamos el entreno hecho. ¿Creéis que aquí en La Palma va a haber volcanes, chicos? Teniendo en cuenta este paisaje nada más salir del hotel. Es que puta locura, ¿no? Dios mío. Chicos, nos dirigimos allí. Esos son las salinas de Fuencaliente, el faro y por ahí está el restaurante. Mirar también qué playita tenemos por ahí. Ahora nos asomaremos. Hambre. Vamos. El faro, chicos, el faro. El viento. El restaurante. Mira qué bonitas estas mini salinas. Todo eso son montoncitos de sal. ¡Qué locura! ¿Cómo funciona la salina, Gref? Pues pones ahí el agua del mar y se va evaporando y se queda la sal. Michelin. Eso no es una estrella Michelin, pero sí que está en la guía Michelin. Ahora lo preguntamos. Efectivamente, chicos, he preguntado lo de los carteles, porque, joder, tener 1, 2, 6 años seguidos, digo, algo importante tiene que ser. Y reflejan que no tienen estrella Michelin, pero sí que están en la guía Michelin. Y estar en la guía Michelin, pues básicamente es que se reconoce como un sitio, pues, de calidad. Mirad qué curioso, chavales, el aperitivo que se bebe viene en un botecito de sal. Por la coñita que estamos en las salinas. Ira, qué pintón. Hemos pedido langostinos enterrados en megasal. Y aquí tenéis una ensalada de burrata con frutos secos y cosillitas. Salmorejo de mango. Ostras, muy heavy lo rápido que han preparado esto. La verdad es que sí. Me estoy flipando, han tardado 5 minutos. Mirad qué absoluta locura de costilla, la madre que me parió. Y Sofi tiene risotto de setas y no me acuerdo qué más era. Y trufa. Setas y trufa. Mirad cómo se deshace. Corta, que me corro.
Aquí tenéis la cuenta, 75,50 los dos. La verdad que muy bien, ¿eh? Para todo lo que hemos comido, está bastante bien de precio este sitio. Y honestamente, estaba rico. Así que sí, recomendado. Una cosa es la guía Michelin, que eso, bueno, pero otra cosa es la guía de Grez. Esa es la buena. Y luego también, chicos, para que salgáis de aquí aprendiendo a tope, hay restaurantes que además de estar en la guía o tener estrella Michelin, están en la guía Repsol. Y diréis, ¿cuál es la diferencia? La guía Repsol lo que ocurre es que es a nivel nacional de los restaurantes de España. Y como la Michelin es más internacional, pues tiene como más prestigio. Pero un restaurante puede tener perfectamente 3 estrellas Michelin y la guía Repsol lo que dan son los soles. Y puede tener, por ejemplo, yo qué sé, 2 soles de Repsol. ¿Dónde vas tú? Es muy lindo, vamos a comprar agüita. Porque en el hotel no hay agua en la habitación. Nuestro plan de vacaciones. Somos unos putos locos. A comprar agua. Sí, joder. A tomar por saco, chavales. Ya no va a faltar agua. 8 litros de agua. Manantial Barbuzano Aguas de La Palma. Apoyando el producto local. Y sí, chicos, algún día eso se convertirá en esto. No me preguntéis por qué. De repente estoy en la montaña. Sofi me ha dicho, ¿qué cojones es este camino? Me voy a la playa y yo de repente estoy aquí en medio. Seguro que si habéis ido por sendas y caminos, os habéis encontrado estas líneas y nunca habéis sabido qué narices significan. Estas líneas están por todos los caminos y senderos de España e indican el tipo de camino en el que te estás aventurando. Este es el más tocho, blanco y rojo, que se denomina GR, gran recorrido, que pueden ser más de 50 kilómetros. Por ejemplo, este, yo que sé, dará una vuelta a la isla tranquilamente. Luego tenemos el PR, no de Puerto Rico, sino de pequeño recorrido, que sería blanco y amarillo, entre 10 y 50 kilómetros. Y por último, el SL, sendero local, blanco y verde, menos de 10 kilómetros. Tocho, ¿eh? Y entonces, Gregorio, con esa cara de gilipollas que tienes, ¿qué significa esto de aquí? Que es una X, blanca y roja. Significa que es la dirección equivocada del sendero que estás buscando. Se supone que si vienes por ahí tienes una señal, tienes ahí otra y te dice que por aquí no es. Que sigas por ahí arriba. Qué bendición, chicos, seguir el camino y encontrarse con esta belleza de la naturaleza. Esto sería un pino normal y tranquilito. Y esto de aquí es el pedazo de putísimo pino de Santo Domingo. Y diréis, ¿pero qué cojones me estás contando, Grez? No sé, lo pone ahí, señores. Pino Santo Domingo, de los pinos más grandes que he visto en mi vida. Ahora entiendo por qué este pino es tan colosal. Ahora se entiende todo. Allá que vamos, amigos, a descubrir una nueva playa. Mira qué caminito nos han hecho aquí. Toma ya. Chicos, es que al lado de la playa está esta piscina natural. Que en fotos... Tienes que ver esto de cerca. ¿Qué pasa? Tío, pero está todo lleno como de... no sé. Es verdad, hay como lombrices. No me subáis por el pie, ¿eh? Hijos de puta. Y aquí está la playica. Top recomendaciones si venís a las Islas Canarias. Siempre con escarpines porque la mayoría de las playas son de piedra. Esta es la playa de Ichentive. Donde hemos estado hace un ratito son las piscinas o las pozas de Ichentive también. Y es muy bonito si queréis venir a ver el atardecer y traeros algo de merienda o estar aquí relajados. Se ve muy bonito. Vale, esta playa está súper guay. Pero esta mañana, corriendo, me he dado cuenta de un spot que tenemos al lado del hotel. Y hay que ir. Vamos. Vale, pues estamos en el hotel y hay que seguir caminando por aquí, dirección la puesta de sol. Vale, creo que era por aquí. Y puede ser que ahora se vea un poco peligroso lo que es la bajada, pero no estoy seguro, ¿eh? Creo que yo esta mañana corriendo con toda la motivada he visto ese punto ahí y digo, brutal para bañarse. Yo no lo acabo de ver. Pero es verdad que me he fijado solo en el final, que ya es peligroso porque hay corriente y no, la verdad que no me he parado a pensar en la bajada, lo reconozco. O sea, si fuera más pronto te digo, investigamos y me la... No, es que por dónde bajamos. Si es que... El sol, que le quedan 15 minutos. Si es que me he fumado tremendo palo. Se pensaba que estaba en Jamaica y... Voy a reconocer que quizás bañarnos, no. Pero tú tienes que reconocer que el spot es increíble para ver el atardecer. Perfect spot para echarse un Clash Royale. ¿Te ha molado o qué? Deja tu like y suscríbete por ese atardecer tan bello, ¿eh? Buenos días, chicos. Quería haceros una pregunta y es si queréis algún plátano. Mirad qué auténtica barbaridad que cuando llegamos de noche no se apreció y esta mañana estaba por aquí corriendo como un gilipollas y me he dado cuenta de la
cantidad de kilómetros cuadrados que hay aquí de plataneros, plataneras, plátanos, como queráis llamarlo. Y efectivamente, todo eso es nuestro hotel. Hostia, hay unas pistas de pádel ahí arriba, guapísimas. ¡Nos vamos! ¡Sí! Toma plano potente aquí al Cupra. Y boom, más de 2000 kilómetros que llevo ya. Bueno, gente, acabamos de llegar a Tazacorte, que dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España. A cada pueblo al que vamos pone uno de los pueblos más bonitos de España. Aquí en Canarias todos los pueblos son los más bonitos. Todos tenían el cartel. Este sí que es verdad que lo veo muy cuquito, es el típico pueblo portuario, no lo sé. Me está gustando mucho lo que estamos viendo de momento. Mira, y aún no hemos bajado del coche. Vamos a un sitio a comer, 3:30 de la tarde. Hoy no se nos ha... ¡Ah! Perdón. Así que vamos a ver si tenemos suerte y está todo tan rico como aparece en las fotos. En toda la vía, sé feliz. Vale, es aquí, en este hotel. Hacienda. ¿Hacienda? De abajo. Ah, vale. Y allí pone Museo del Plátano por la cara. ¿Qué cojones? ¿Me puedes explicar de dónde te has sacado esta locura de sitio? No, pues de un sitio bonito también, de vez en cuando. Estoy flipando. Y yo aquí en tirantes con un bañador de Dragon Ball. Que mira de esto, tío. Ah, bueno. Mira lo que encontré por aquí. Ahora entiendo. Ha venido el camarero y estabas en el baño y me ha dicho: uy, disculpe, volveré a traer el entrante cuando el caballero... Y casi lloro. Da igual donde vaya. Si hay, la pido. Ensaladica de tomates con ventresca. Atentos todos a lo que llegó. Stick tartar con huevo frito. Creo que lleva más foie por encima. Llegaron los principales. ¿Qué tiene la bella princesa en su plato, en este hermoso lugar? Es carrillera con manzana pochada o algo así. Bueno, unas patatuki por ahí. Con unas patatuki y una manzanuki y así una... Eso tiene que estar más tierno que mi ano recién... sale. Sí, definitivamente es lo que esperaba. Y yo, chicos, tengo una chuleta. Y la guarnición son pimientos de padrón y unas, pues, patatas, ¿no? Que se asoman por ahí. Honestamente, amigos, qué exquisito alimento hemos tenido el enorme placer de degustar en este lugar. Les invitaría a todos a que también vinieran y probaran tan suculento manjar. Suculento manjar. Al mismo tiempo, les invitaría, con su amabilidad, a que dejaran un like y una suscripción en este vídeo. Se les agradecería por siempre su gratitud. Muy bien, marqueses. La comida ha costado 136,50 y os voy a decir una cosa. Hacía tiempo que no comía tan bien y no había un servicio tan bueno. O sea, espectacular. Sitio ultra recomendado si queréis sentiros como reyes, que es lo que soy. Ha sido mi sitio favorito del viaje, porque yo soy un poco princesa. Sí, es que Sofía es muy princesa y bueno, pues le ponen cuadros y tal. No, pero muy bien. Muy rico, de verdad. ¿En algún momento vamos a visitar algo de la isla o solo vamos a comer como cerdos? A ver, lo principal es comer. Siempre. Luego ya, ahora ya vamos a visitar. Lo que pasa es que ya son como casi las 6 de la tarde. No digas la hora. La puta. Señores, el desnivel que hay aquí, que me fallan los frenos del coche y salimos volando. Claro, tenemos que bajar hasta la playa y hemos estado subiendo todo. O sea, mirad el camino. Wow. No se aprecia la pendiente que hay hacia abajo, chicos, pero es heavy, ¿eh? Para el Cupra Terramar, esto es pan comido, chicos. No he visto yo carretera más tryhard que esta. Está asfaltada, pero es tan estrecha y con tanta pendiente. No me parece un lugar como para que venga mucha gente, porque aquí se juntan varios en la carretera y no se sale, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde pelotas estamos? Dios, a esa playa tan paradisíaca se podrá ir. Que sí, que se puede seguir bajando con el coche, pero es que preferimos sacar el modo Sport, la verdad. Aquí la puesta de sol tiene que ser chiquita, ¿eh? Desde dentro de las cuevas donde vamos a ponernos ahora se supone que hay una puesta de sol espectacular. ¿Que vamos a las cuevas? Vamos a las cuevas. Estoy loco. Definitivamente hoy Sofía decidió llevarme a los lugares más impresionantes de La Palma. Es que de verdad voy con una princesa con escarpines en los pies, bajando un acantilado. O sea, esto es... jamás me lo imaginé. No te lo vas a creer la casita que tiene aquí alguien. Estoy turbo hallucinating right now. ¡Qué hostia! ¡Qué onda! Dilo. ¡Sé valiente, dilo ahora! Con cada persona que ha bajado hoy hemos dicho, ese es de Grecia, ese es de Grecia. ¿Te pensaba que no te iba a sacar a ti o qué?
¿Qué hay? Hay unas casas. Me cago aquí ahora mismo. ¿Me vas a contar ya qué es esto o sigo flipando? Esto es Boris de Candelaria. Dice la leyenda que un día una embarcación que iba por aquí navegando hacía muy mal tiempo y tuvo que resguardarse aquí. Y eso le salvó la vida. Y esa embarcación llevaba, era la Virgen del Carmen, no me acuerdo ya qué virgen, llevaba una virgen en ella. Entonces el resto de marineros lo sintieron como que era una llamada y que aquí podían resguardar. Entonces poco a poco en los trayectos iban parando aquí y se convirtió en un pequeño embarcadero. Fueron haciéndose casitas, esos son casitas reales donde vivía la gente, y a día de hoy son como casas secundarias, no son las principales. Solamente vienen aquí cuando se puede, porque cuando sube la marea las casas no se inundan porque están lo suficientemente altas como para que no les entre el agua adentro, pero sí que no se puede acceder a ellas. Cuando te hacen el trabajo, gente, solo puedes disfrutar. ¿Vamos a la casa esa que tenemos allí en la playa? Sí, pero está un poco escondida, está un poco lejos. La casa en cuestión. Hostia puta. Qué lugar más impactante, chicos. Y entiendo que esta será la famosa Virgen que acaba de narrar Sofía. Lo mejor de todo es lo que os voy a contar ahora, que es un porro terrible. Mirad la isla de La Palma desde el mapa, desde el Google Maps. Quedaos con esta forma, ¿de acuerdo? Ahora mirad exactamente la forma de la cueva. Dicen que hay un punto exacto en el que si miras desde ahí, la cueva tiene la forma de la isla de La Palma. ¡Qué puta locura, tío! Mirad, así en vertical con el móvil lo puedo encuadrar. Tiene que haber un punto por aquí mirando que dices, ostras, la isla de La Palma, tacatán. Coño, un dron. Hostia. Una polla. Pues la idea, chicos, es bañarse, pero ¿cómo decíroslo? En plan, nos metemos ahí y no salimos. ¿Tú te bañarías aquí? Me bañaría cuando la marea no está tan movida, así me da un poquito de cosita. La verdad que acojonante donde está este sitio. Me cago en la puta. Muy bonito e impactante. 880 kilómetros de ida, 180 kilómetros. De vuelta. Vale, chicos, ha ocurrido algo inaudito. Sofía ha aceptado el challenge de intentar ir a la playa paradisíaca, pero ha puesto una condición. La condición es que si en algún momento quiero dar la vuelta porque no veo lógico el camino, sea cuando sea, nos damos la vuelta, aunque estemos muy cerquita. Ni puta idea por dónde es la ruta, pero vamos a intentar. No me lo puedo creer si está señalizado. Blanco y amarillo. Esto es corto recorrido. Esto es pan comido, nena. ¡Tenemos! ¿Qué tal vas de momento? Muy bien, está mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Ahora en serio, tío, ¿quién coño vive aquí? No me lo puedo creer. Imagínate tener un amigo que vive aquí y le haces una visita, te jode la vida. En realidad, chavales, es muy tétrico porque hay como cosas, pues no sé, manteles, colchones, de todo, como si hubiera gente, pero no hay ni una sola persona. Se escuchan ruidos de vez en cuando. Hay una puerta aquí de repente. Y os lo digo en serio que da hasta un poquito de mal rollo. ¿Sabéis la típica peli en la que hay una ciudad en la que parece que no hay nadie, pero realmente sí que hay? Y son fantasmas, pero no los ves. Me recuerda literalmente a esto, tío. ¿Ahora qué? Vamos por ir por la roca. Es que está grandota como la Cruz Asino. Y la cuestión es que está subiendo tanto la marea que hay que ir rápido porque luego no vamos a poder bajar. Vale, chicos, me voy a asomar ahí como mucho para ver lo lejos que nos hemos quedado de la playa, porque Sofía me está diciendo de volver y le he prometido que cuando ella quisiera volvíamos. Tampoco podemos hacer mucho el gilipollas. Ya he llegado y efectivamente aquí se hace un poco de camino. He tenido que pasar todas esas rocas y mirad dónde está la reputísima playa, tío. La playa más inaccesible que he visto en mi vida. Y vámonos ya porque se va a hacer de noche. Qué puta locura. O sea, me apetecería bañarme, sí y no, porque aquí lo estoy pasando ya bien raro. Pequeña bromita de Sofía. ¡Sofía! Bueno, señores, pues Sofía no está por ningún sitio. Quiero pensar que ha subido todo esto o algo así. Se ha ido al coche mientras yo buscaba la playa. En fin, voy a subir todo esto y seguro que está allá arriba, vamos, pero rareta, ¿no? Hija de la... Yo de verdad que no sé cuánto desnivel tiene esto. Pero es de lo más heavy que yo he vivido para ir a una puta playa y ni siquiera llegar.
Efectivamente, justo cuando yo creía que el día no podía dar más de sí, hemos acabado en un bar. Me voy a comer una arepa de pollo y hemos pedido algo muy típico de la isla de La Palma, que se llama papas locas. Básicamente ponen patatas fritas con muchas cosas. Esto lleva queso, carne mechada, bueno, no sé. Es que yo jamás me hubiera imaginado el tamaño colosal de semejante plato. O sea, no entiendo una polla ahora mismo. Bueno, mi gente, ahora sí que sí. La aventura que queríais. Mirad eso. Ay, ay, ay. Vaya cabeza de bolo que tenemos. Chicos, tenemos un buggy guapísimo. Y sabéis dónde vamos, ¿no? Ahora lo veréis. Disfruten del viaje. Fijaros en el detallito que llevamos el buff, la braga que pillamos en el Teide. Sabíamos que iba a servir en algún momento. No imaginaba yo que tan pronto, la verdad. Primera vez para mí en buggy. A ver cómo me lleva el piloto. Vamos de camino al volcán, efectivamente, de una actividad guiada. La hemos solicitado en privado para que podáis disfrutar más y podamos grabar mejor. Y el objetivo, efectivamente, es llegar hasta el volcán que entró en erupción y que ocasionó lo que ocasionó en 2021. El tema es que para ir solo se puede con guía, ¿de acuerdo? No podemos ir nosotros solos. Vamos a disfrutarlo. ¿Cómo ha cambiado el suelo? Todo este material, toda esta arena, toda esta piedra. Esto es material volcánico 100%, te lo digo yo que soy experto, coño. Gases tóxicos, altas temperaturas. Zona volcánica de reciente erupción. Hemos llegado, chicos, con el buggy hasta ahí detrás y, bueno, os presento a Raiko, que va a ser nuestro jefe de los buggies, y tenemos aquí a Lucy, ¿no? Sí, Lucy. Que es nuestra guía. Pregunta, ¿a este punto se puede acceder uno solo o ya hace falta guía? No, hasta aquí sí, ahí delante está ya la barrera. Ahí tenemos que mostrar ahora un código QR para poder entrar. No sé si se apreciará, chicos, pero aquellas montañas del fondo, esa gran pared, es el punto más alto de la isla. Y no se verá, chicos, pero hay unos puntitos blancos allí muy al fondo, que ese es uno de los observatorios más importantes del mundo. Y está aquí, en La Palma. ¿Toda esta zona ya se considera volcán Tajo Gaite? Son los alrededores del volcán Tajo Gaite. Estamos caminando sobre la ceniza del volcán Tajo Gaite. ¡Ostras! Es una sensación muy parecida, chicos, a caminar sobre arena de playa. La verdad, quizás un poquito más espesa, pero cielo santo, como sea así la ruta todo el rato. A nosotros, chicos, que nos gusta el deporte, no sé si habéis oído hablar de una carrera muy famosa de trail que se llama la Transvulcania. Se hace aquí en La Palma porque las condiciones de la isla, con el desnivel y demás, es una locura. Empieza a subir, no tiene sentido, por allí, por el Roque de los Muchachos. O sea, es una puta barbaridad de carrera, de las más importantes del mundo, sin ninguna duda. Y bonitas. Antes de que veáis por primera vez el famoso volcán de La Palma, que en este caso es el Tajo Gaite, el que entró en erupción. Me ha llamado la atención, Lucy, que tienes un tatuaje de La Palma, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y esta es la zona Exacto, del volcán? Esa es la que creció. Y esto es un tatuaje benéfico que después recaudó fondos para los damnificados aquí. Lo más inicial de todo, yo tengo público de España que por supuesto habrán oído hablar del volcán de La Palma y de lo que... sí, seguro que sí, pero también tengo muchísima gente de Latinoamérica y de todo el mundo. ¿Cómo explicarías lo que pasó aquí? O sea, brevemente, para que la gente entienda lo que estamos a punto de ver después de unos años. Día 19 de septiembre. De 2021, ¿no? Del 2021, exactamente. Esta montaña no existía de antes. Están viendo ahora mismo una montaña de 700 metros que se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. Pues esta montaña no existía. En 85 días se abre esa grieta, se puede decir que de manera subterránea se abre la grieta, y de esa grieta salen durante 85 días 200 millones de metros cúbicos de material volcánico, formando una montaña que antes no estaba y que ahora se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo de grande fue esa erupción si la comparamos con otras? Aquí la columna de la ceniza pues llegó a unos 8 kilómetros, prensada hacia arriba, hacia el cielo. 8 kilómetros de 8 kilómetros hacia arriba, exactamente. La ceniza con los vientos se esparció no solo por La Palma, que es la que vemos aquí, sino en todas las islas, incluso llegó al Caribe, llegó a Cuba. Si lo comparas con el supervolcán Tonga, la columna llegó a 58 kilómetros. No, claro, si lo comparas con el supervolcán. Pero yo me refería más de aquí, de La Palma, de las erupciones que ha habido. Pues es un volcán, salió bastante más rápido de lo que se pensó en un principio. Pues si lo comparan con el Teneguía, que fue muy pequeño, pues que realmente es una erupción mucho más grande, ¿no? De aquí si te ponías, a lo mejor del calor o de los gases te ahogabas. Todo esto aquí fueron muy previsores y hubo un cordón alrededor del volcán y no podías acercarte donde hubiese peligro, ¿no?
¿Se sabía que iba a pasar esto? ¿Los científicos predijeron la magnitud, la importancia que iba a tener? Lo primero que le preguntamos a las científicas cuando nosotros los guías oficiales entramos aquí por primera vez fue ¿cuándo supieron ellos de que esto iba a ocurrir y por qué no lo sabíamos como un poco nosotros, ¿no? Y lo que nos contestaron fue que se enteraron a la vez que nosotros. La probabilidad era muy alta de que podía ocurrir, pero hasta que ocurre hoy en día, pues eso no se puede saber. Algo muy importante, chicos, es que yo le voy a intentar dar un enfoque a este vídeo del volcán con admiración a lo que la naturaleza es capaz de hacer. O sea, obviamente el volcán tuvo cosas malas, que ahora las explicaremos, pero no quiero que a nadie le sienta mal porque, joder, yo estoy aquí delante de esta montaña que antes no estaba y lo primero que se me viene a la cabeza es lo que es capaz de hacer la naturaleza y lo poco que tenemos que hacer nosotros cuando tierra, la naturaleza, el mundo le da por hacer cosas como esta. Así que vamos a seguir aprendiendo. Algo muy impactante, chicos, es la vegetación, las plantas y los árboles que hay a escasos metros del volcán y cómo la naturaleza se adapta. ¿Cómo es posible que todos estos árboles y plantas a escasos metros del volcán, con la temperatura, bueno, con todas las condiciones que hubieron aquí, no se hayan quemado o sigan aquí existiendo como si nada hubiera pasado, entre comillas? Vale, realmente el volcán, los gases, lo que hicieron fue desplazar el oxígeno. Aquí está, alrededor del volcán había muy poco oxígeno y sin oxígeno pues no hay fuego. Entonces de alguna manera el volcán también protegió a lo que son los árboles de aquí. Ok. ¿Esto es una higuera? No me lo puedo creer. Mi abuelo tenía una en casa. Mirad los higos, no te lo vas a creer. Por tercera vez. Esto está buenísimo. Mirad qué vista aquí del volcán, Dios. Qué locura. No sé si se aprecia en cámara, chicos, que parece que sale como un vapor, como un humo. Y aquí ya quema. Estamos en la superficie, o sea, imaginaos la temperatura que tiene que haber aquí todavía 2-3 metros hacia el suelo. ¡Ay! ¡Hola! Quema, ¿eh? ¡Ay! Todo está calentito. Claro. Yo sí que estoy caliente. ¿Esto es cuando empieza? Sí. ¿Y esto es cuando acaba? Sí. Y a esto te referías con que esta montaña no estaba. Exacto. 85 días A por medio. la verga. Sí que se ha formado ahí una montaña, ¿eh, señores? Para que entendáis, chicos, de la forma más simple por qué se forma esto y qué es un volcán, básicamente esto es un punto de escape de todo el magma que hay a kilómetros de distancia hacia el núcleo de la Tierra. Chocan las placas, hay fisuras y de repente ese magma sale, genera, por ejemplo, este volcán, esta montaña, y cuando el magma sale a la superficie ya se le pasa a llamar lava. Y toda esa lava fluye, que son las coladas de lava, que ahora veremos. Este plano es espectacular, chicos, y aquí hay una casa que no podemos ver porque nos han pedido que por respeto no se vea, la veréis pixelada, pero os puedo decir que está cubierta totalmente por la ceniza. Es una barbaridad. Lucy, ¿tú pudiste ver la erupción del volcán en directo? O sea, la lava saliendo. Lo primero que hicimos cuando nos enteramos en el bar que había salido el volcán fue ir corriendo desde el norte de la isla aquí a El Paso. O sea, para alguien que estudia esto y se dedica a esto debe ser como un regalo de la naturaleza, un privilegio, ¿no? Debe ser de las cosas más impactantes de ver. Es lo más impactante que he visto en mi vida. ¿Todo el hueco estaba lleno de ese magma, de esa lava? A ver, en su momento ¿O cómo funciona? Estabas todavía lejos, ¿no? De cuando nosotros... Ya, claro, aquí no podías estar. Pero sí, por supuesto. La isla creció 50... Ah, llegaron al mar, la lava. La isla creció 50 hectáreas. Por eso también es muy importante que haya erupciones volcánicas, porque la isla, por la erosión del mar y el viento, van haciéndose cada vez más pequeñas, y lo que nos permiten las erupciones volcánicas cuando la lava llega al mar, pues es que volvamos a crecer, si no desaparecerían. Entiendo que cuando la lava avanza en su río es imparable, o sea, no puedes hacer nada, simplemente dejarla fluir o la puedes dirigir un poco. A ver, yo escuchamos durante la erupción de que había lugares del mundo donde con el uso de explosivos se intentaba como desviar las coladas. En Minecraft, en la vida real. El volcán, mirad este paisaje totalmente seco y a escasos metros, full verde. ¡Qué locura! Todo este paisaje tan oscuro, chicos, que se ve al fondo, no me enfoques el dedo, por Dios. Por ahí iba la lava. Y fijaros el paisaje que ha dejado. De hecho, esas casas peligraron y a la derecha había más, que fueron totalmente arrasadas. Mirad más de cerca, ¿cómo se llama este pueblo, Lucy? La Laguna. La Laguna. Sin colada de lava, con colada de lava. ¿Se imaginan la cantidad de material que pasa por ahí? Es que es una barbaridad, ¿eh? Con todos vosotros, chicos, el volcán Tajo Gaite. ¡Dios mío! Mirad esto. ¡Hala! Ahí hay un millo ahí al fondo. ¡Dios! ¡Qué puta barbaridad! Y todos los puntos que tiene hacia abajo son diferentes cráteres. Exacto. O sea, de cada punto abajo salió... Exacto. Salió magma, salió lava. Oh, wow. Nah, esta vista es una locura, señores. Voy a intentar hacer una reflexión, chicos, aquí en el volcán, y es que por toda esta expedición, excursión, todo lo que nos está
enseñando Lucy, me estoy dando cuenta que el volcán ha tenido cosas buenas y cosas malas en todos los sentidos. Por ejemplo, para la naturaleza, obviamente esta zona queda pues más devastada, pero la ceniza ayuda a los pinos de más allá, tiene muchos beneficios alrededor. Hay muchísima gente que salió perjudicada del volcán, damnificados. Luego hablaremos también y enseñaremos porque aquello es muy impactante. Pero claro, esto también ha traído, digamos, un turismo y una promoción a la isla, el tema del volcán, que también hay gente que puede trabajar gracias a ello y más gente conoce la isla. O sea, hay muchos puntos negativos y también positivos de esto. Y a lo mejor antes de venir aquí solo tenía en mente más lo negativo y la fuerza de la naturaleza y como que aprendes muchísimo. Y tú misma, Lucy, me decías que hay gente que jamás se le hubiera ocurrido venir a La Palma, por ejemplo, de vacaciones. Sí, yo llevo más de 3 años trayendo personas aquí que no habían venido nunca a La Palma, que si no es por el volcán no hubiesen venido, me lo decían tal cual, y me decían que claro, que ellos no sabían la riqueza de naturaleza y de tantas cosas únicas, pasando por la caldera de Taburiente, el cráter por erosión más grande del mundo, nuestro parque nacional. O sea, son cosas que aquí hay mucha gente que no lo sabe, porque se quedan más bien en las islas grandes que tienen mucho más publicidad, ¿no? Ese contraste que veis en el paisaje, entre lo seco y los pinos totalmente sanos, también lo encuentro en la gente, en todo lo que ha repercutido el volcán. Da que pensar, la verdad. ¿Qué os parece, chicos, que nos pongamos el objetivo en la vida de ver en vivo, en persona, un volcán en erupción? El challenge más tranquilo de este canal. ¿Merece la pena, Lucy? Sí, eso hay que verlo. O sea, si tengo la oportunidad en la vida, tendría que hacerlo, verlo, ¿no? Por lo menos una vez en la vida hay que verlo. ¡No me lo puedo creer! ¿Llevas una pegatina de Heretics? Sí. ¿Pero de casualidad o...? No, toda la camiseta también. Nada, me quedo con este plano, chicos. O sea, el volcán, la ceniza, los ríos de lava, la ciudad, el verde, la montaña, el mar. Es una imagen totalmente apasionante. Entre el volcán y la ciudad, aquí antes, en toda esta, ¿cómo se diría? Lava... Sí, las coladas, ¿sí? Sí, ¿ahí qué había? Pues lo mismo que tú ves aquí a la derecha prácticamente. Se puede decir que las mismas casas había aquí a la izquierda. Y más o menos se hacen una idea de lo que había, que todavía falta mucho hacia el mar, ¿no? O sea, claro, que ahora es como si la colada hiciera así, ¿verdad? Claro, todo esto ahora es una mancha negra, ¿no? Y lo que veían era esto. Esto es lo que se veía Me lo desde la puedo iglesia. yo creer. ¿Qué era lo que más le molestaba a la gente? El calor, los gases, el ruido. El ver el fuego constantemente desde que te levantabas hasta que te acostabas, el ruido sobre todo del volcán, que era constante, el creerte de que no podían salir más bocas, más cráteres hacia allá. La incertidumbre, eso ¿no? la ciencia lo sabía, ¿no? Pero lo que más, ¿no? el ruido, lo que más le molestaba a la gente. Mucha gente me ha dicho eso y yo coincido en eso también. O sea, era como un estruendo constante Sí, de la tierra. constante, a veces más alto, a veces más bajo, según las explosiones, y era constante, sí. Mira estas moras, no me lo puedo creer. Miren, aquí hay una, esta ya se la pueden comer, es una delicia, ¿eh? ¿Qué? Jolín. ¡Hola! ¡Qué sabrosa! ¡Una locura! y otra. ¡Qué privilegio!, ¿no? Comerme una mora aquí al lado de un volcán. Esto es increíble. Hay un chico que es absolutamente espectacular, las fotos que sacó, que se llama Saúl Santos. Le intentaré pedir permiso para que nos deje utilizarlas en el vídeo, porque donde se pudo acercar este hombre y... Mira, aquí está. Si nos ha dejado utilizar, habremos puesto durante el vídeo, porque... ¿Esta persona dónde estaba? Señores, ¿qué es esto? Vale, chicos, volvemos al buggy. Seguimos la aventura. ¡Go! Esto, chicos, me ha flipado, y es que aquí los carteles de las rutas te ponen la altimetría, que para quien le guste el trail, los senderos y correr por la montaña, esto es una puta pasada, tío, y me ha sorprendido mucho. Ese cabrón está muy fuerte, ¿eh? Mi chaval, estar muy fuerte, ¿eh? Estar muy fuerte. ¿Qué os apostáis, chicos? A que nos va a adelantar la bici, el ciclista que hemos visto, y le hemos dado ánimo. ¿Cómo lo sabía, tío? Contenido. Esto, chicos, es Laurisilva, es como un túnel de vegetación brutal. Pero ¿qué hace que esta vaca, este toro tan blanco? Hay otro ahí. Hola. Hola, eres muy blanca, estás muy limpia y eres muy bonita, ¿vale? Adiós. Adiós, linda. Vale, Lucy, antes de irte, pero le tienes que explicar a la gente por qué Tajo Gaite y cómo. El lugar en donde ahora se encuentra la montaña, antes había, había una, vamos a decir, como una olla. El lugar se llamaba así, Tajo Gaite. Fue por votación popular, pero también porque la zona era conocida por ese nombre. Y me parece súper curioso que fuera por una encuesta.
Sí, fue entre la como- gente de la isla. Sí, o sea, yo, de hecho, yo voté, pero no sabía en ese momento que me iban a tener tan en cuenta y a todos los palmeros que al final, pues se ve que sí. Y que fue Bueno, como una ahora lo página has web visto. que entrabais y Sí, votabais. Sí, sí. Bueno, ¿Y qué- fíjate y qué más que nombres había? Pues había cabeza de vaca. Me hubiera gustado cabeza de vaca, suena bien. Sí. Los científicos y la gente más experimentada en geología quería cabeza de vaca porque el lugar geológico y la zona de más interés en ese sentido era cabeza de vaca. Con razón, me gusta eso, porque Sí, yo sabéis sí. que entiendo mucho del tema. Y para terminar, Lucy, lo que hemos hecho, esta actividad de caminar por el volcán y demás, ¿eso cuánto suele valer? Porque nosotros lo hemos hecho un poquito especial, privado y tal, pero normalmente con el grupo lo que suele pagar la gente, ¿cuánto es? La caminata dura unas 4 horas y media, son aproximadamente unos 7 kilómetros. Llegamos a todos estos puntos que han visto ustedes ahora y son a través de la página web a 33 euros por persona. 33 por persona. Pues muchas gracias. Un abrazo. A ti, a vosotros. Gracias por Ha tu sido muy, muy explicación. agradable. ¿Me vas a dar un abrazo? También. Mirad qué perro más pequeño me han dado, no te puedo creer, es súper pequeño, es tan pequeño que es pequeño. Bueno, con Lucy, chicos, hemos visto más la parte científica, impresionante de la naturaleza, hemos estado a 30, 40, 50 metros. o sea, al lado del volcán, ha sido una puta barbaridad, pero hay un tema que yo también quiero tocar y que arriba pues no era tanto el momento y lo vamos a hacer con Ray, que bueno, es quien nos ha organizado toda esta actividad con los boogies de aquí de toda la vida y quiero realmente preguntar a alguien cómo de diferentes formas afecta el volcán a la gente de la isla. Lo menos afectado a lo que más. Lo menos es lo que te acabo de contar. Lo más, Que te llega la ceniza. Claro, te molesta, estás incómodo por esa situación, el espacio aéreo, el tránsito, la circulación, la zona de emergencia. A nivel de infraestructura, pues imagínate un caos, carreteras, electricidad, todo sepultado. Sobre todo el mayor problema es las viviendas, es muy complicado. Hay generaciones que han vivido volcán de San Juan 1949, volcán de Teneguía 1971 y volcán de Tajay 2021. 3 generaciones. Hay ¿vale? gente, Tres es verdad. volcanes. Sí, que han O vivido sea, bastante. eso imagínate para ellos, pero para los más jóvenes hay gente que no lo puede ver, hay gente que le crea rechazo y es normal. Para mí es una pasión porque yo desde niño quemaba papelitos con mi padre en el volcán de Teneguía, hacía las comidas típicas del volcán de Teneguía, entonces comíamos la uva y eso es pasión, pero cuando ves a tus amigos y cuando ves cómo se está complicando todo, Ves a ahí gente es que complicado. quieres afectada. Después de 4 años, yo llegué a llevarte a la actividad que hacía a lo mejor 6 meses que no pisaba el volcán y a mí me sigue impresionando, me sigue poniendo los pelos de punta, pero claro, son emociones mezcladas. Propiedades: agricultura, ganadería, restaurantes, hostelería, viviendas vacacionales, viviendas turísticas y sobre todo tu propia casa. Y sales para vivir en un hotel que hasta hace poco, en el hotel que te estás alojando. O sea, en el hotel en el que nosotros estamos, hasta hace nada había afectados por el volcán. Sí, sí. Y todavía hay Ostras. muchos en casas de amigos prestadas. Todavía. Y eso que ahora mismo la administración se ha puesto las pilas este último año y poco, pero todavía falta mucho. Tienes la sensación de que estamos un poco desprotegidos. Creo que se puede hacer un poquito más por estas situaciones. En estos 4 años, si tuvieras que poner una nota del 1 al 10 de lo que tú has sentido que se ha ayudado, ¿qué nota le darías? No podemos decir que no se ha recibido ninguna ayuda porque al final nosotros nos hemos volcado incluso en ayudarlo nosotros mismos. Evidentemente sin la ayuda de los ciudadanos y la ayuda de la administración no se hubiese encontrado un equilibrio mínimo. Han tenido comida, han tenido donde vivir. Hay mucha gente que no ha querido ni ir a donde les han dicho porque han preferido estar en una caravana porque ellos vivían ahí, en un medio rural. Ahora me das la nota, pero es que Lucy también no... Héctor, ¿tú qué nota darías? El hermano de Ray acaba de sacar pocos dedos. Ahora os digo cuántos. 4. Un 4. Perdón, sí, un 4. Él te ha dado un 4, voy a decir un 4 porque él es el que más caña da en esto y yo a lo mejor soy O sea, un poquito- incluso para vosotros sería suspenso. Suspenso, probado, raspado. Es que falta todavía. ¿Hasta qué punto se ha ayudado a la gente en las diferentes cosas que ha habido? Por ejemplo, se te cubre la casa de ceniza, te ayudan, la lava arrasa con tu casa. O sea, porque entiendo que también esto es una cuestión de Nosotros- prioridades Sí, a la hora de claro, ayudar a ver, la gente, ¿no? Evidentemente, si tenías seguro, automático, entra el consorcio. Y hubieron casas que se aseguraron con el volcán trabajando. Porque... Sí. Sí, claro. Si una vez pasan 7 días, tú Hostia. legalmente puedes hacer tu seguro. Ves que tu casa peligra porque el volcán Si tal tienes- y la puedes si- asegurar. Si tienes suerte, si te toca el sexto, el quinto día, la has pasado por encima, no has cubierto la casa. La mayoría de la gente ya tiene cómo responder, pero claro, no lo que compensa lo que ha perdido. Las primeras indemnizaciones hablábamos de 60.000 euros. 40.000 euros me cuesta un terreno para hacer una casa de 150 metros, de 100 metros, de 80 metros. Tener un hogar, tener un techo y volver a tener estabilidad emocional y económica, porque muy lejos de poder tener un techo y esta situación, que entiendo que me lo preguntes, está la parte sentimental, tío, ¿sabes? Emocionalmente hay gente que no está bien. Yo llevo 16 años y cuando empecé digo, esto dentro de 15 años va a cambiar. 16 años con qué?
con la empresa de turismo. Okay. Con 23 añitos empecé. Mi padre murió en 2009, que es el que me inculcó todas estas cosas de volcanes. La descanse Juan, y él siempre me decía una palabra que siempre se la cuento a mis turistas y pues ya no me emociono tanto, pero al principio me cuesta mucho, es La Palma la cambiará la Fuente Santa, que son aguas termales, o un volcán. Ahora nos ha llegado para cambiarnos, pero es que nos ha cambiado sí o sí el chip. Nos hemos centrado en los Sí. en la gente afectada para mal, Sí. pero también entiendo que el volcán afecta para bien en otras cosas. Antes, ¿de dónde eres, Raico? De La Palma. ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Nos llegaban turistas. Claro, que se confunde. Turistas buscándonos en Palma Las de Mallorca. Palmas, La Palma, la isla... Ya no, ya saben, la isla del volcán, saben cuál es La Palma, nos hemos posicionado un poco, lo que pasa es que no tenemos que dormirnos, porque Ya, si ya, no ya. nos van a comer el terreno digital pronto. Viajando me doy cuenta que hay lugares mucho mejor que otros para ir, para visitar, y que no tienen una promoción como los peores, y los peores reciben más gente. O sea, es heavy como la promoción de ciertos sitios y lo que escuchamos hablar muchas veces nos hace... Y hay sitios que no son tan conocidos que son la puta hostia para ir, la ¿A verdad. cuántos de tus amigos les recomendarías venir a La Palma? Posiblemente a todos. ¿Y la nota? Nota de la isla. Nosotros te siempre gusta. al final de cada Vale. isla estamos haciendo una conclusión. Vale, guay. Y decimos nuestra... Perdona por adelantarme. Y la diremos. Un poquito más, chicos. Yo creo que por todo lo que hemos visto, sobre todo hoy, a La Palma creo que de antes ya se le decía la Isla Bonita, Sí. ¿no? Y después del volcán también se le dice la Isla Bonita y Valiente. Y yo creo que esa frase se puede explicar si te ves todo el vídeo y todo lo que hemos grabado y todo lo que hemos escuchado y vivido. Así que muchas gracias, tío. Gracias a ti, sobre todo por venir, elegir nuestra isla, elegir Canarias y por ponernos en el mapa un poquito más. Ya Bueno, hace falta. yo estoy intentando disfrutarlo, pero también compartirlo con la gente, que me parece importante Yo es lo que que hago conozcan sitios maravillosos, la verdad. Es lo que hago siempre, cada vez que viajo y cada vez que conozco un mundo, que conozco gente. Seguimos, ¿no? A ver si Vámonos. nos da... Vamos a ver si comemos rico. Por cierto, al igual que le pregunté a Lucy toda la actividad de la caminata y tal, lo que tú haces, Ray, lo de los buggies, que nosotros una vez más lo hemos hecho así privado y tal, pero ¿cuánto le suele costar esto a la gente? Entiendo que se hace por grupos y todo eso, ¿no? Sí, normalmente cumplimos las normativas de Canarias, ¿no? Respecto a otras islas que no se hace, nosotros somos muy conservadores con el medio. A mí me impacta, que en un espacio protegido y tal podáis se pueda ir con el buggy. Hay que hacer las cosas bien. Al final, Es muy loco. Al final se trata de disfrutar de la naturaleza más de que sea solo una experiencia en el vehículo. El buggy va desde las dos plazas de 179 € las 5 horas, que nos centramos en el tour de volcanes, 249 las 4 personas, el buggy de 4, que es el que lleváis vosotros, y luego tenemos otro de hasta 6 personas, que son 350. Yo te voy a ser sincero, tío. A mí el buggy me ha gustado, sobre todo la parte que estás... ¿Cómo se llama? La Laurisilva, sí. Que estás ahí, es una locura. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la velocidad. No me dejabas correr, tío. Estamos a 30, Ya. me adelantaba un ciclista, a mí me gusta ir a ¿Viste 180 cómo mínimo. pasó rápido? Sí. A ver, no, Pero claro, estás en medio de un espacio protegido que vas a ir a Sí, 200, es que exacto, de eso se trata. es lo que hay. ¿Perdona? ¿Alioli tiene? Teníamos más hambre, hay hueco para más. Natillas. ¿Esto qué cojones es? Tarta. Oye, chicos, pues os lo voy a recomendar, ¿eh? Comimos muy bien, salimos a 40 € por cabeza, Casa Osmunda. Bien, ¿eh? Las Sorprendido. natillas, las natillas. por Natillas de favor. postre. Hacía años que no me comía unas natillas caseras. Si tan no sois de ricas. postre, da igual, pedidlas. Siempre hay que llevar algo por si pasa algo. Siempre hay que llevar un poquito. Y como no es lo mismo, chicos, que te lo cuenten que verlo tú mismo, nos estamos acercando a la zona más afectada, donde esto es alucinante. O sea, enfoca para allá porque ahora mismo tenemos Plataneras, se acaba de esconder, pero está el volcán allí arriba y es impresionante cómo se ve. Qué puta locura cómo se tenía que ver el volcán desde aquí, señores. Y aquí no llegó la lava, pero estamos yendo a donde llegó la lava y hemos quedado con un suscriptor, literalmente de aquí, de La Palma, que es un afectado, un damnificado por el volcán. Y qué mejor persona que él mismo que nos va a contar cómo lo vivió y cómo les afectó. Y esta carretera la han construido prácticamente nueva en la lava, que esta mañana nos han contado que es una carretera muy difícil de mantener porque el suelo está caliente y se va agrietando. Pero claro, tienen que comunicar la isla por este lado, de alguna forma. Estoy flipando, pero más vamos a flipar ahora. Por cierto, chicos, aquí es ilegal pararse y, por supuesto, caminar sobre el material volcánico. Se están haciendo... No me lo puedo creer. Se están haciendo una casa encima de la lava. Bueno, de la lava, entendedme. La lava que se ha enfriado se la pela una barbaridad. ¡Míralo! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? José. ¿Está todo bien? Puedes dejar el coche aquí si quieres, ¿eh?
Y ya te enseño todo. ¿O no? Qué grande, José, ¿eh? O sea, ¿tú salías de tu casa y veías la lava? Sí, en plan no, yo porque me acuerdo, en plan con el volcán, a toda claro. la gente de aquí, los vecinos, esto es un hotel, todo esto se lo llevó. O sea, esto era un hotel y lo arrasó. Sí, la arrasó. Es que mirad eso. También te digo, que esa casa esté así y que la tuya esté parecida a esa. En plan, de la nada Es suerte, ¿no? Es suerte. O sea, vosotros cuando estabais evacuados no teníais información de si vuestra casa estaba bien o mal. Nos daban información, pero con 3 días de retraso, ¿sabes? En plan, habían drones y pasaban fotos de los drones. ¿Y vosotros cuando visteis que la lava literalmente rodeó vuestra casa y no la arrasó, qué pensasteis? Milagro, en plan, eso, porque yo estaba pensando ya mis padres irnos de aquí a otro sitio, construir otro sitio, en plan, y de milagro se salvó. Se salvaron entre 4 casas literal de aquí, porque aquí había más de 100 casas por toda esta zona. O sea, desde la montaña yo pensaba que en el pueblo no se iba a apreciar tanto, pero es que se ve encima, se ve al lado. Sí, no. Pues tengo como una foto del día, el primer día que sonó el boom. Es eso de ahí. Pero no había montaña ni nada. Pero qué putísimos cojones. Eso es la primera vez que explotó ahí. O sea, esto es lo primero que se ve. Eso. Hola. O sea, tú saliste y dijiste... Yo salí del patio y veo esto. Y digo, ¿qué cojones? Enfrente de mi casa. Salgo del patio y Salgo del digo... patio y veo esto. No. ¿Te imaginas? Perdón, gente, pero saliste al patio y dijiste, coño, pero el evento de Fortnite no era... Sí. no era... Digo, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Es que no, qué cojones, tío. A partir de los 3 años, chicos, se permiten hacer bromas sobre algo, así que no me toques los Sí, cojones. ya, al principio, mira, pero ya. Cuando empezó todo, primero estuve 2 semanas en casa de un familiar, un amigo de mi padre. Y hasta que al final a todos los evacuados así de las zonas de aquí, nos mandaron al hotel de Fuencaliente, a donde está todo el Princess. Al Princess, sí. Y ahí estuve yo 2 meses y para ir a clase tenía como que dar toda la vuelta a la isla porque yo estudiaba ahí, bachillerato. Me levantaba a las 9 de la mañana y entraba a las 2 de la tarde a clase. ¿Qué tardabas en llegar al colegio? 4 horas, en plan, me levantaba a las 9 y entraba a las 2. Y luego la vuelta, me salía a las 8 de la tarde y llegaba ahí al hotel a las 11, 12. ¿Vosotros fuisteis de los que asegurasteis la casa durante la erupción? Sí. Sí, ¿no? Que esto me parece una locura, que te dejen asegurar la casa cuando está el volcán. Que, Sí, yo pensé que no se podía tampoco. Claro, lo normal sería, no lo has hecho no, ya, antes yo- a tomar por culo. Lo pensé, la verdad. Me parece pero- brutal. Y por asegurar la casa os dieron cosas. Sí, y también ayudas por ser afectados, también siempre nos han dado a veces también. Pero también las ayudas tardan en llegar a bastante gente. Cuando hablas de ayudas, ¿te refieres a todo esto de los hoteles y tal? ¿O ayuda económica de Económica, dinero como tal? económica. Dinero como tal para que... Sí. Qué bueno. Bueno, Hola. paganos. Al día, papá. ¿Tú eres mexicano? Desde que nací. Qué fuerte, qué locura. Si le tuvieras que dar del 0 al 10 una nota a amparados que os habéis sentido, las ayudas que habéis tenido y cómo os han cuidado, ¿cuál sería esa nota? Siendo 10 perfecto, siendo 0, una puta mierda. No, yo tuve en mi experiencia un 10. Sí. Yo te hablo como mexicano. Vamos a ver, mi punto de vista. Esto en México pasa y tienes un 0, como dices tú, una puta mierda. Ok. El terremoto, Desastre natural, el te día jodes. 85, te cae tu casa, te la calle. Aquí nos dieron hotel, nos dieron comida, Cruz Roja se fue excelente, Cáritas, el gobierno de España, o sea, te pongo un 10. ¿Y conoces a gente que entiendas que le den menos nota? Por supuesto. ¿O piensas que la gente a lo mejor, por no saber en otro país, como tú dices, cómo te ampararían, no son conscientes de las ayudas que están recibiendo? Porque escuchas de todo, escuchas gente que no están contentos, otros que sí. O sea, ¿qué opinas de eso? Totalmente válido. La gente de aquí tiene razón. La gente de aquí, hay mucha gente, la mayoría ha recibido ayudas, pero hay gente que todavía no recibe la suficiente ayuda para hacer su casita. Estamos hablando, puedes caminar por la colada, ¿cuántas casas ves? Ya. ¿Y cuántas esperan? Ahí está la respuesta. Falta dinero, falta hombre andado, pero a lo mejor un poquito me empuje más. Buen nombre, la verdad. Volver a presentaros si quieres, ¿qué tal? Porque no me ha dado tiempo. No pasa nada, aquí no hacemos nada Vale, preparado. chavales, Nada este improvisado. es Rosendo, que no he llegado a tiempo de grabar el saludo. He llegado tarde. Buenas. Rosendo, ¿quién te invitó aquí? José me avisó que quería hacer una puesta de sol bonita. Ah, eres el guía aquí oficial. Bueno, José es el intermediario. Yo... Vamos, que nos quedamos Venga, sin- que enseñarlo. Esto todo es nuevo, o sea, esto antes estaba a la altura que ves el muro. O sea, por donde estamos caminando lo han esto hecho. Lo han bajado hasta aquí. O sea, la cantidad de material y de kilos y kilos que se han sacado aquí. No, sí, o sea, esto es horas y horas y horas de ¡Qué pala. puta locura! Señores, si ya me había impactado la parte de arriba, aquí estoy, que no doy crédito, la verdad. Hostia, buenas vistas, ¿eh? Tiene la casa. ¡Oh! ¡Qué cojones! Todo esto, o sea, mira. Oye, esto es la muy isla loco, llegaba- ¿eh? Donde estoy yo, acababa la isla. Todo eso que es para allá es nuevo. O sea, Pero toda para esa allá carretera era mar antes. Era mar, todo eso ha sido la lava que ha llegado. O sea, todo esto, chicos, para que se entienda, es lava que Sobre- avanza Mm. y que llega al mar y hace que la isla crezca. Y mira, si te giras allá, se nota que hay algo construido, que hay unos bloques de piedra justo enfrente, Sí, en el risco. sí, sí, enfrente sí, hay como sí. unas piedras así. Eso es mi casa. Eso era lo que era mi casa, que lo medio aplanamos. Pero bueno, si queréis vamos ahora, porque tú si pisas ahí, el suelo está ardiendo.
O sea, tú tiras una botella de agua serio? ahí, sí, en plan, tú si vas con los pies con un tenis, a ver, no, si vas 5 minutos no, pero si estás media hora ahí se te derrite la suela del zapato. La cara de Sofía me representa. Me impacta que digas, esa es mi casa. Jaja. Eso era. Pero es la típica risa de me cago en la puta. Sí, la verdad que sí, ha sido así. ¿Vosotros sabíais antes de que el volcán petara que podía pasar algo? O sea, ¿teníais No. un mínimo de información No. aquí en la isla de, Nada, hostia, hay que nada. tener cuidado? Los días antes hubieron terremotos y mi madre, eso fue una cosa que decía, ¿qué estás haciendo? O sea, cogió y empezaba a sacar cosas de casa, rollo fotos, tal, porque decía, vas a ver qué va a pasar algo, no sé qué, pero ¿sabes? Yo decía, ¿qué estás diciendo? ¿Qué va a pasar? Y mi casa se la llevó el 31 de octubre, que era Halloween, el día de Halloween fue, sí. ¿Y sabes por qué nos dimos cuenta? Porque la alarma, claro, teníamos una alarma en casa. Nos llamaron de la alarma diciendo, no, ha saltado la alarma, no sé qué. Claro, de madrugada, y nosotros dijimos, coño, sabíamos ya que eso era ¿Quién había entrado en la casa? La lava. Claro, ¿Por qué te ríes? Te estás riendo. Para que luego esto tu primo lo mete porque ¿quién había entrado en casa? La lava. Y es que eres gilipollas. Habrá gente como tú, por ejemplo, que lo tenga asimilado, pero entiendo que también hay gente como gente que que se le ha no. quedado muy Hombre, muy hay marcado gente y que y tenga... gente que está en una peor que no ha podido empezar a reconstruir nada, o que conoces a cientos de personas aquí que están pues en los contenedores, que no sé si los habrás visto, que hay una zona de contenedores. Ya he o- oído hablar de ello, pero no nos ha dado tiempo. Ahí Ah, pondremos pues, alguna imagen. Una zona de contenedores que no están en las mejores condiciones tampoco. Hay gente que su casa no se la llevó, pero quedó aislada, pero a lo mejor todavía no tienen ni agua ni luz, después de 4 años, claro. ¿Y a vosotros, Rosendo, cómo os han ayudado? Hay gente que le han ayudado más que a otras, hay gente que le ha venido bien el volcán y hay gente que no, porque hay gente que a lo mejor... Hay incluso gente que le ha venido bien. Sí, hay gente que a lo mejor no tenía nada o tenía muy poco y le ayudaron más de lo que tal, y hay gente que tenía más y no le han dado, o sea, nadie le han dado el valor a lo mejor de lo que tenía. Si la casa se valía 100, me han dado 10 a lo mejor, ¿sabes? Nos dieron el permiso para reconstruir esto aquí. Claro, todo el coste de las palas, de la maquinaria, de... Eso a lo mejor te lo pagan, no sé si nos pagaron a lo mejor la mitad. A mí esto me parece, o sea, es que me parece una puta locura por todo, o sea, por ver la amplitud de dónde llegó la lava, porque este cabrón nos está enseñando aquí su casa y hay de repente una plataforma aquí. Mira. ¡Ah! ¡Ay! ¡Una locura! Ya sé lo que te iba a preguntar. A ver. Dime. ¿No os da miedo construir una casa Ah, en una zona que ha sido afectada por si vuelve a pasar o no puede pasar o qué información tenéis? a ver, información ninguna. A ver, al final No. el último volcán fue hace 80 años. Si hay otro dentro de 80 Claro, y años... tampoco afectaría a la misma zona, en caso de que tal. O sea, A eso ver. es muy improbable. El otro fue relativamente cerca de ese. Sí. Así que bueno, pero son Bueno, cosas es que esta zona de la isla creo que es la zona más propensa Sí. a que pasen estas cosas. Sí, ¿no? no, si hubiese yo creo que si hubiese otro volcán sería por esta zona seguramente. ¿Sí? Sí, pero bueno, dentro de 80 años o lo que tarde ya... La manguera puesta ahí. O sea, mira el... ¿sabes? O sea, El eso es una vapor. manguera tirando agua. Sí, esto es el vapor instantáneo que sale de la... por el calor, claro. O sea, tú tocabas con la mano y te quemabas. Te quemaste. Y ¿Esto sí, hace cuánto tiempo? Esto hace... A ver, me lo mandó mi... No, pero esto baja ahora y sigue igual. O sea, sigue ¿Sí? igual después de 4 años. Claro. ¿Pero ¿Cómo Abajo. puede tardar tanto en enfriarse? ¡Qué Sí, locura! sí. Esto era la casa. Mira, esto es antes. La piscina era antes vertical, pero bueno. ¡Hola! Esto Y ahí ceniza. se ve más pequeña Esto la es- isla. Claro, mira. Ese es el límite de la isla y está más Claro. pequeño. Mira la vista como era antes. Mira el faro ahí. Se cortaba muchísimo antes. Ahora solo sale todo eso para allá. Sí. ¿No lo recordáis ahora como algo Sí, surrealista? sí. tío? Estábamos en clase, veías el volcán, llovía ceniza, habían temblores. O sea, lo piensas y dices, coño. Tú te haces hacia el pelo y te salía una de ceniza, como sí, si fuese sí. arena. Pero ceniza, y todas las calles llenas de ceniza. ¿Qué hace falta en esta isla para que suspendan las clases? Sí, segundo ¿Qué- bachiller. qué- no qué- esperaba, qué- ¿eh? que El flote segundo la isla? bachiller, antes del lavabo. Segundo bachiller no esperaba lavabo. o la Hostia, es universidad. verdad, de selectividad y todo. Sí, Si te damos eso y justo... Fue ese año justo. Oye, tío, pues muchas gracias por contarme estas Bueno, aventuras, estos... un placer. O sea, de verdad. No tengo la palabras, de verdad. O sea, pocas cosas me dejan sin palabras y lo que estamos viviendo aquí, mirad que he hecho cosas por el mundo y he hecho el gilipollas, Oye, pero esto es muy... Lo sabéis, ¿no? Nada, un placer. Pero esto es una puta locura, tío. Es que incluso aquí, chicos, en un pequeño agujero donde está construida la casa, aquí se nota calor. Y esto es hace 4 años, es una Sí. locura. Que no, chicos, que no podíamos terminar el vídeo de La Palma sin bañarnos en la playa. Tenemos que cumplir la promesa de bañarnos en cada isla. Y hemos venido a una señora playa. Que como no, aquí en La Palma hay que hacer 348 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. ¡Buah! Lo que se viene, chavales. Ya se ve allá al fondo, pero hay que hacer todo este trayecto, que no es pequeño. Ah, que aún no has dejado tu like y te has suscrito al canal después de este tremendo vídeo en el que estás aprendiendo más que en el colegio. Vale. Pues yo creo que ahora es un buen momento, chicos. Gracias a todos. Vamos. ¡Buah! ¡Qué puta pasada, señores! La verdad.
y hay poquita gente para lo grande que es la playa. Socorristas, zona de baño, aquí hay corrientes. Ya nos han avisado que tengamos mucho cuidado y no nos metamos demasiado porque las corrientes te llevan y adiós. Pues si os digo la verdad, me parece una de las playas más bonitas que hemos visto en todo el viaje y que he visto en mi vida, porque arena negra, el agua limpia, ahora lo comprobaremos, y todo este acantilado con incluso un poquito de verde le da un aura y un aspecto absolutamente épico. ¡Qué puta pasada! Bueno chicos, vamos a bañarnos, ahora os contamos. Venga, a tomar por el... Vale chicos, lección aprendida. La playa es espectacular. Lo que veis de arena en la orilla también lo es dentro. Ahora bien, si venís, que es peligroso porque se nota como la corriente te empuja, mientras estéis en la orilla o que hagáis pie, está ok. Ahora, no vayáis a donde os cubre y no hacéis pie porque... ¡Hasta luego! ¡Qué puta pasada de playa, en serio! Espectacular. Gente, mirad qué top, que a mitad de camino nos hemos dado cuenta que hay aquí un grifillo para sacarte tecnología. La arena. Brutal. Y llegó el momento, chicos, el momento que estabais esperando, las conclusiones de la isla de La Palma. Las vamos a hacer ahora justo después de bañarnos. Ahí está la playa de Nogales, ahí abajo está, sí señor. Vale, Sofía, como luego me dices que te robo las cosas buenas y malas, me voy a callar la puta boca y vamos a empezar por lo malo de la isla de La Palma. Para mí lo malo es... Ponte... crece un poco. Vale, para mí lo malo es... Lo primero de todo, la comunicación con la isla, porque nos tocó volver a Tenerife para volver a... Me carga el pantalón. Se me ha clavado una... Sácame la púa del culo. Se me ha clavado en el ano. Oh, se me ha clavado en el culo. Tengo 2 agujeros en el culo ahora. Mayor disfrute. Bien, bien. En primer lugar, la comunicación. Teníamos que volver a Tenerife para venir aquí de nuevo. Ah, y también que tiene que ver con la comunicación. Las carreteras de esta isla no están mal, pero sí que son peores, yo diría, que otras islas. Bastante obra y demás. Y bueno, pues nos gusta contaros hasta el más mínimo detalle. Y el tema del hotel. Yo no repetiría el hotel, más que nada por la ubicación que tiene, que solamente salir de la zona del hotel ya es un rato, pero si vienes a visitar la isla como tal, no recomiendo para nada ese hotel porque está muy apartado de todo. Es un hotel que la gente va, pues se queda allí dentro en su piscinita, con su todo incluido y tal, pero ostras, si queréis visitar la isla como nosotros, honestamente, yo no vuelvo a quedarme allí en el sur, un poquito a la izquierda de la isla, que de verdad, todo lo que visitábamos a más de una hora. Por lo único que repetiría el hotel es por el gimnasio que tiene. Y obviamente por eso no voy a repetir un hotel, pero vale la pena destacarlo. Pero vamos a todo lo contrario. Como estáis notando, nos está costando sacar cosas malas porque esta isla ha sorprendido mucho. Vamos a lo bueno. Para mí, lo mejor que tiene la isla, creo que es, para mí, la que más equilibrio encuentro entre naturaleza. Tanto si quieres hacer ruta, si quieres playa, si quieres mucha naturaleza, pero luego si quieres toda la parte de ciudad, de tiendas, hemos comido muy bien en los sitios que hay aquí porque hay mucha variedad. Es lo que creo que más me ha gustado. A ver, es una isla muy bonita, muy bonita, la verdad. Creo que el volcán merece totalmente la pena visitarlo ahora que está reciente. Esta playa ha sido increíble y nos dejamos un montón de cosas por hacer preciosas. Ir al Roque de los Muchachos, al punto más alto, ver las estrellas, el observatorio, la cascada de Tilos, la caldera de Taburiente, que se ve que por ahí hay una ruta espectacular. Luego te puedes bañar con los ríos, piscinas naturales, o sea, nos han faltado muchas cosas por ver. Lo sabemos, pero creo que hemos hecho, sinceramente, aventuras espectaculares. Lo hemos pasado muy bien. Así que chicos, es una isla, os lo voy a decir, que os invito a todos a venir, sin ninguna duda. Creo que merece la pena y que yo por lo menos volvería. Yo también. La isla bonita y valiente. Gracias La Palma por todo. A ver si erupciona otro volcán, pero esta vez que no afecte a nadie y podamos verlo, ¿vale? Y nos vamos, chicos, para la última isla. ¡El Hierro! Si no dejáis un like y una suscripción por este pedazo de contenido audiovisual, vale, os lo voy a decir de otra forma, si lo hacéis, os beso el ano. No.